El brillante vestido rosa resaltaba contra el opaco gris de la terminal del aeropuerto. Isabela Sánchez, de 11 años, aferraba su boleto con dedos temblorosos mientras el imponente oficial de seguridad del transporte se cernía sobre ella, su rostro contorsionado por la impaciencia y algo más oscuro. Algo que hizo que su estómago se retorciera en nudos. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal para ayudarme a seguir trayéndote más grandes historias. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo y quédate hasta el final para saber qué sucede después. Tu opinión realmente me motiva a seguir recopilando más historias conmovedoras y significativas. No te lo pierdas. Esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma en su máxima expresión. Solo había hecho una pregunta simple sobre dónde estaba su puerta de embarque, pero en cuestión de minutos, la situación se había salido de su control. Ahora, mientras los dedos del oficial se cerraban alrededor de su pase de abordar, Isabela supo con absoluta certeza que algo estaba terriblemente mal. Lo que no podía saber era cómo este momento no solo cambiaría su vida, sino que también expondría las fallas en las instituciones más poderosas de Estados Unidos. Isabela había volado sola antes. Sus padres la habían preparado meticulosamente para cada paso del viaje. Pero nada podía haberla preparado para lo que ocurrió cuando el oficial, de repente, rasgó su boleto por la mitad, su voz retumbando por toda la terminal. Esto es claramente fraudulento. No abordarás ningún vuelo hoy. La terminal pareció congelarse. El único movimiento vino de la mano firme de Isabela cuando metió la mano en su bolsillo en busca de su teléfono. Marcó el número que había memorizado años atrás, su voz sorprendentemente tranquila al pronunciar 4 simples palabras que sacudirían todo el Departamento de Seguridad Nacional. Papá, te necesito. Los eventos que siguieron cautivarían a la nación, destaparían prejuicios profundamente arraigados y revelarían impactantes conspiraciones dentro de los niveles más altos de seguridad aeroportuaria. En última instancia, pondrían a prueba los límites de la justicia y el perdón en un país que aún lucha con su pasado. Pero en el fondo, esta seguía siendo la historia de una niña en un vestido rosa manteniéndose firme cuando la mayoría de los adultos habrían caído. El director Gabriel Sánchez deslizó su placa de seguridad en su bolsillo mientras navegaba por los abarrotados pasillos de la sede del Departamento de Seguridad Nacional. A sus 48 años, Sánchez se desenvolvía con la tranquila autoridad de un hombre que había pasado toda una vida manejando crisis. Su traje a medida ocultaba el físico atlético de un exmarine, y las sutiles canas en sus sienes solo añadían a su distinguida presencia. Como el primer director negro de Seguridad Nacional, Sánchez no era ajeno al escrutinio. Hoy, sin embargo, su mente no estaba en la seguridad nacional, sino en su hija. Señor, el secretario de Defensa está en la línea 1, le avisó su asistente al pasar junto a su escritorio. Dile que le devolveré la llamada en 10 minutos, respondió Sánchez sin detenerse. El vuelo de mi hija aterriza en 3 horas y le prometí que la recibiría yo mismo. Una sonrisa tironeó la comisura de sus labios. Después de que la conferencia médica de su esposa en Boston se extendiera, decidieron dejar que Isabela volara sola a casa en DC, algo que había estado rogando hacer durante meses. Prácticamente tengo 12, papá, había insistido, aunque su cumpleaños aún estaba a 5 meses de distancia. Sánchez finalmente cedió, asegurándose de que viajara como menor no acompañada con todas las precauciones en su lugar. Lo que no podía saber era que, al otro lado de la ciudad, en el Aeropuerto Nacional de Valdés, el oficial de la TSA Ricardo Medina estaba comenzando un turno que colisionaría con el viaje de Isabela de manera catastrófica. A sus 36 años, Medina llevaba 14 trabajando en la TSA. Su entusiasmo inicial por proteger los sistemas de transporte del país se había endurecido gradualmente en sí mismo. Pasado por alto para ascensos en 3 ocasiones, alimentaba un creciente resentimiento hacia la agencia que sentía que no había reconocido su dedicación. Medina,
Hoy te toca el punto de control 3, anunció su supervisor, apenas levantando la vista del portapapeles. Medina asintió, apretando la mandíbula. El punto de control 3 era la asignación menos deseada, un flujo constante de pasajeros impacientes y situaciones de inspección complejas. Mientras se dirigía a su puesto, su mirada se posó en la foto enmarcada del director Sánchez colgada en el área de personal junto a otros funcionarios de seguridad nacional. Sus ojos se quedaron en ella por un momento antes de seguir adelante, pensamientos agitados tras su expresión impasible. Mientras tanto, en Boston, Isabela Sánchez cerró su pequeña maleta rosa con cremallera, su emoción era palpable. Su madre, la doctora Lucía Sánchez, la observaba con una mezcla de orgullo y ansiedad. ¿Tienes tu teléfono completamente cargado?, preguntó Lucía, apartando un mechón del cabello rizado de su hija detrás de su oreja. Sí, mamá, respondió Isabela con la paciencia de alguien que había contestado la misma pregunta múltiples veces. Y recuerda, no hablar con extraños, quedarme con los asistentes de vuelo hasta pasar seguridad, llamar a papá en cuanto aterrice, recitó, contando con los dedos. Mamá, lo tengo bajo control. Lucía abrazó a su hija con fuerza. A sus 11 años, Isabela ya mostraba señales de la mujer extraordinaria en la que se convertiría, inteligente, segura de sí misma y con un inquebrantable sentido de la justicia heredado de ambos padres. Su brillante vestido rosa había sido una compra especial para este viaje, un símbolo de su creciente independencia. Lo sé, cariño, dijo Lucía, soltándola. Tu papá te estará esperando en la puerta de llegada. Ha despejado toda su tarde para ti. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus planes cuidadosamente trazados estaban a punto de chocar con una serie de eventos que se habían puesto en marcha mucho antes de que Isabela pusiera un pie en el aeropuerto. El vuelo matutino de Boston a DC transcurrió sin incidentes. Isabela pasó la mayor parte del tiempo leyendo su libro favorito sobre una joven espía que descubre secretos del gobierno. Los asistentes de vuelo la revisaban con frecuencia, encantados por su comportamiento educado y sus preguntas reflexivas. Cuando el avión comenzó su descenso hacia el Aeropuerto Nacional de Valdez, Isabela miró por la ventana hacia el monumento a Washington en la distancia, sintiendo un orgullo creciente. Su padre trabajaba en esta poderosa ciudad, ayudando a mantener a salvo a Estados Unidos. Después de desembarcar, una asistente de vuelo acompañó a Isabela hasta el punto de control de seguridad que separaba las puertas de embarque de la terminal principal, donde su padre la estaría esperando. Allí tendría que pasar sola, mostrando su identificación y pase de abordar como prueba de que acababa de llegar en un vuelo. Estarás bien desde aquí, cariño, dijo la asistente de vuelo con una sonrisa. Solo muestra tus documentos y cruza hacia la terminal principal. Estarás bien desde aquí, cariño, dijo la asistente de vuelo con una sonrisa. Solo muestra tus documentos y cruza hacia la terminal principal. Isabela asintió con confianza, aferrando su boleto y la tarjeta de identificación especial que su padre había arreglado para ella como menor viajando sola. Se acercó al puesto de control de seguridad, donde el oficial Ricardo Medina revisaba documentos. Cuando llegó su turno, sonrió ampliamente y entregó sus papeles. Medina apenas le echó un vistazo antes de fruncir el ceño al examinar su documentación. Algo en la situación desencadenó en él una respuesta que iba más allá del procedimiento estándar. Quizás era la niña negra no acompañada con ropa costosa, o quizás era algo más profundo, un sesgo que ni siquiera admitiría ante sí mismo. ¿De dónde vienes?, preguntó, con un tono notablemente diferente al que había usado con los pasajeros anteriores. De Boston, señor, respondió Isabela, su sonrisa tambaleándose ligeramente ante su actitud severa. ¿Y a quién estabas visitando en Boston? La pregunta sonó como una acusación. A mi mamá. Está en una conferencia médica. Es cirujana, contestó Isabela, confundida por el interrogatorio. Nadie le había dicho que tendría que explicar su viaje. Medina examinó el pase de abordar con más detenimiento y luego miró de él a Isabela con abierta sospecha. Esto no parece estar bien.
¿De dónde sacaste esto? La confusión de Isabela aumentó. Me lo dio la aerolínea. Acabo de volar desde Boston. Para entonces, otros oficiales habían notado el intercambio, pero ninguno intervino. Los pasajeros detrás de Isabela empezaron a moverse con impaciencia. Por favor, hazte a un lado, ordenó Medina, señalando un área pequeña fuera del flujo principal de pasajeros. Isabela obedeció a regañadientes, sintiendo como su corazón comenzaba a acelerarse. Esto no estaba en los planes. Su padre le había explicado exactamente qué sucedería, y esta desviación la ponía cada vez más nerviosa. Creo que ha habido un error, dijo, tratando de mantener la calma. Mi papá me está esperando. Se supone que me recogería justo afuera. ¿Y quién exactamente es tu papá?, preguntó Medina, con escepticismo evidente en su voz. Isabela vaciló. Sus padres siempre le habían enseñado a ser cautelosa al revelar la posición de su padre a extraños. Pero este era un oficial, y cada vez estaba más asustada. Mi padre es el director Sánchez. Dijo en voz baja, trabaja para Seguridad Nacional. Algo cruzó el rostro de Medina, incredulidad, quizás, o algo más complejo. Claro, dijo con obvio sarcasmo. Y mi papá es el presidente. La humillación ardió en Isabela como fuego. Varios pasajeros cercanos se habían girado para observar el intercambio, algunos con preocupación, otros con mera curiosidad. Estoy diciendo la verdad, insistió Isabela, su voz haciéndose más pequeña. Escucha, jovencita, dijo Medina, inclinándose hacia ella. Usar documentación falsa es un delito grave, y afirmar que eres pariente de funcionarios del gobierno no te ayuda en nada. Antes de que Isabela pudiera responder, Medina hizo algo que cruzó la línea de un procedimiento cuestionable a una clara falta de conducta, rasgó su pase de abordar por la mitad. El sonido del papel rasgándose pareció exageradamente fuerte en la ajetreada terminal. Esto es claramente fraudulento. No abordarás ningún vuelo hoy, anunció, lo suficientemente alto para que los pasajeros a su alrededor escucharan. Las lágrimas brotaron en los ojos de Isabela, pero junto con el miedo, surgió otra emoción, la indignación de alguien que está siendo tratado injustamente. Con manos temblorosas, buscó su teléfono. Quiero llamar a mi padre, declaró, sorprendiéndose a sí misma con lo firme que sonó su voz. Adelante, respondió Medina con un gesto despectivo, claramente sin creerle. Isabela marcó el número, sin apartar la mirada del rostro del oficial. Cuando la llamada se conectó, habló con claridad. Papá, te necesito. Estoy en el punto de control de seguridad. Un oficial rompió mi boleto y dice que estoy mintiendo sobre quién soy. El cambio en la expresión de Medina podría haber sido cómico en otras circunstancias, el color drenándose lentamente de su rostro al escuchar la voz autoritaria de un hombre al otro lado de la línea. Isabela extendió el teléfono. «Quiere hablar contigo», dijo. 20 minutos después, la terminal estaba sumida en un caos controlado. El director Gabriel Sánchez había llegado con un equipo de seguridad mínimo, moviéndose con determinación a través de la multitud, que instintivamente se apartaba a su paso. Los funcionarios del aeropuerto se apresuraban tras él, sus rostros mostrando una mezcla de nerviosismo y profesionalismo. Para cuando Sánchez llegó al punto de control, Medina había sido apartado por su supervisor, que lucía cada vez más agitado. El reencuentro entre padre e hija ocurrió ante la mirada de decenas de testigos. Sánchez se arrodilló para abrazar a Isabela, revisándola por cualquier señal de daño antes de ponerse de pie con toda su imponente presencia. Su expresión era tormentosa cuando giró hacia los oficiales de la TSA. Nadie que presenció el momento dudó de la identidad del hombre, o de su furia apenas contenida. ¿Quién es el responsable de esto?, preguntó Sánchez, su voz engañosamente tranquila. Lo que siguió se convertiría en el catalizador de cambios en todo el sistema de seguridad aeroportuaria. Pero para Isabela, envuelta protectora en los brazos de su padre, lo más importante era que estaba a salvo. La pesadilla había terminado,
aunque sus repercusiones apenas comenzaban. Por la noche, el incidente se filtró a la prensa. Los primeros informes eran fragmentados y, a menudo, inexactos, pero todos giraban en torno a la misma afirmación explosiva. La hija de un alto funcionario del gobierno había sido víctima de discriminación racial y maltrato por parte de la seguridad aeroportuaria. Para la familia Sánchez, esto era mucho más que una noticia. Era un trauma personal, ahora expuesto en el escenario nacional. Mientras Isabela se sentaba entre sus padres en la sala de estar, los tres observaban en silencio atónito cómo su familia se convertía, sin quererlo, en el centro de una conversación nacional sobre raza, poder y responsabilidad. Deberíamos apagar esto, sugirió Lucía, alcanzando el control remoto. No, dijo Isabela con firmeza. Quiero saber qué están diciendo. Sus padres intercambiaron miradas preocupadas sobre su cabeza, pero ninguno cambió el canal. En la pantalla, un panel de comentaristas debatía si el incidente representaba un caso aislado de mala conducta o evidencia de un sesgo sistémico. Las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto mostraban a Isabela en su vestido rosa, su expresión pasando de la confusión a la angustia mientras Medina la confrontaba. Las imágenes ya se estaban volviendo icónicas. Siguen mostrando mi vestido, observó Isabela en voz baja. Como si importara lo que estaba usando. El brazo de Gabriel se apretó con más fuerza alrededor de los hombros de su hija. La gente se enfoca en las cosas equivocadas, dijo. Isabela, lo que importa es que te comportaste con un valor increíble hoy, dijo Gabriel con dulzura. Tenía miedo, admitió ella. Ser valiente no significa que no tengas miedo, le dijo Lucía. Significa que haces lo correcto incluso cuando lo estás. A medida que avanzaba la noche, la historia seguía evolucionando. Algunos comentaristas cuestionaban si Isabela de alguna manera había provocado el incidente, mientras que otros especulaban sobre la rápida respuesta del director Sánchez y si su cargo había influido en la rápida acción disciplinaria contra Medina. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo Medina estaba sentado solo en su apartamento, viendo la misma cobertura de noticias con una creciente sensación de temor. Había sido puesto en licencia administrativa en espera de una investigación y le habían confiscado temporalmente su placa y credenciales. El rostro que lo miraba desde cada canal de noticias era el suyo, capturado en el momento en que rompió el pase de abordar de Isabela, un acto que ahora le parecía incomprensible incluso a él mismo. El teléfono de Medina sonaba constantemente, colegas, reporteros, incluso viejos amigos, de repente ansiosos por hablar de su conexión con la noticia más importante de la semana. No respondió a ninguno. ¿Cómo podía explicar lo que había sucedido cuando ni siquiera él lo entendía del todo? ¿Realmente había creído que la documentación de la niña era fraudulenta o algo más profundo había influido en su juicio? El incidente en el Aeropuerto Nacional de Valdés no era un evento aislado. En todo el país, comenzaron a surgir historias similares, viajeros, en particular personas de color, que daban testimonios de escrutinio excesivo, falta de respeto y, en algunos casos, abuso abierto en los puntos de control de seguridad. Lo que le había sucedido a Isabela Sánchez solo era inusual porque la posición de su padre garantizaba que no pudiera ser ignorado ni desestimado. Mientras Medina miraba su reflejo en la pantalla oscura del televisor, un recuerdo de sus días de entrenamiento surgió en su mente. Un oficial veterano había reunido a varios reclutas, incluido él, para lo que llamó una orientación no oficial. Las palabras resonaron en la mente de Medina con una claridad inquietante. El manual dice que trates a todos por igual, pero todos sabemos quiénes son las verdaderas amenazas. Aprenderás a identificarlas. En aquel momento, Medina lo había interpretado como sabiduría de veterano. Ahora, se preguntaba si había sido el primer paso en una sutil indoctrinación, una que lo había llevado, 14 años después, a ver automáticamente a una niña negra como sospechosa. La realización le revolvió el estómago.
Pero también planteaba una pregunta aún más inquietante: si sus acciones reflejaban una cultura de entrenamiento, una que nunca se reconocía oficialmente pero que era ampliamente entendida. ¿No debería extenderse la responsabilidad más allá de él? Al amanecer, en la casa de los Sánchez, el día ya había comenzado. Gabriel llevaba horas haciendo llamadas y revisando informes. Lucía estaba sentada en la isla de la cocina, revisando correos electrónicos de colegas y amigos preocupados. A pesar de la sugerencia de sus padres de que se quedara en casa, Isabela insistió en seguir con su rutina normal. De todas formas, todos van a estar hablando de eso, razonó mientras empacaba su mochila. Prefiero estar allí para contar mi versión de la historia. Lucía la observó con una mezcla de preocupación y orgullo. ¿Estás segura, cariño? Está bien tomarte un día para procesarlo todo. Isabela cerró su mochila con determinación. Estoy segura, mamá. Además, hoy tenemos un examen de matemáticas y estudié toda la semana. Gabriel, entrando en la cocina justo a tiempo para escuchar la conversación, puso una mano suave en el hombro de Isabela. Esa es mi niña. Solo recuerda, no le debes una explicación a nadie si no quieres darla. Lo sé, papá, respondió Isabela, mirándolo con ojos que parecían más viejos de lo que realmente eran. Pero no me avergüenzo. No hice nada malo. Mientras se preparaban para salir, el teléfono de Gabriel vibró. Era la subdirectora Elena Navarro. Al entrar en su oficina para atender la llamada, su expresión se volvió cada vez más seria. Cuando regresó con su familia, tanto Lucía como Isabela notaron el cambio sutil en su actitud, la transición de padre preocupado a director de Seguridad Nacional. ¿Qué pasa?, preguntó Lucía en voz baja mientras Isabela recogía sus cosas. La mandíbula de Gabriel se tensó. Necesitamos hablar más tarde, dijo en voz baja. La investigación preliminar de Elena está descubriendo problemas que van más allá de Medina. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Lucía. Patrones. Inconsistencias en la capacitación y supervisión. Posiblemente directivas no oficiales. Gabriel miró a Isabela, que ajustaba su diadema frente al espejo del pasillo. Es más grande que un solo oficial teniendo un mal día. Lucía asimiló la información con la calma de una cirujana acostumbrada a procesar datos críticos bajo presión. Ten cuidado, Gabriel. Si estás sugiriendo problemas sistémicos. Lo sé. Asintió. Podría volverse políticamente complicado. Pero si el sistema está roto, tenemos que arreglarlo, no solo castigar a una persona y fingir que el problema está resuelto. Su conversación se vio interrumpida cuando Isabela apareció, anunciando que estaba lista para irse. El camino a la escuela transcurrió en un silencio inusual, cada miembro de la familia perdido en sus propios pensamientos sobre el día que les esperaba. Al llegar a la zona de descenso, Isabela dudó por primera vez en la mañana. «Papá, ¿crees que ese oficial me odió porque soy negra?» La pregunta quedó suspendida en el aire, frágil pero pesada. Gabriel se giró para mirar a su hija, eligiendo sus palabras con cuidado. No creo que el oficial Medina te conozca lo suficiente como para odiarte, mariposa. Lo que pasó ayer no fue sobre quién eres, sino sobre sus suposiciones y prejuicios. Hizo una pausa antes de añadir, algunas personas cargan ideas sobre los demás basadas en su apariencia, y a veces esas ideas hacen que traten a la gente de manera injusta. Pero esa es su limitación, no la tuya. Isabela reflexionó sobre esto. Como cuando la señora Ellis se sorprendió de que supiera tanto sobre astronomía porque no esperaba que me interesara la ciencia. Exactamente así, confirmó Lucía. El prejuicio toma muchas formas, algunas más dañinas que otras. Lo importante es que sepas que tu valor no lo determina la percepción limitada de otra persona. Isabela asintió lentamente. Creo que lo entiendo. Recogió su mochila, abrió la puerta del auto y luego se giró con una expresión decidida. Voy a ser astronauta. Y cirujana. Y tal vez dirigir Seguridad Nacional también.
Sus padres rieron, la tensión momentáneamente rota por la mezcla característica de ambición y certeza de Isabela. Mientras la observaban caminar con confianza hacia el edificio de la escuela, Lucía tomó la mano de Gabriel. Va a estar bien, dijo, más para tranquilizarse a sí misma que a él. Más que bien, coincidió Gabriel. Pero eso no significa que no tengamos trabajo por hacer. El día transcurrió en caminos paralelos para la familia Sánchez. Mientras Isabela navegaba entre las miradas curiosas y los comentarios en voz baja de sus compañeros, Gabriel convocaba una reunión de emergencia con los miembros clave de su equipo para discutir el alcance cada vez mayor de la investigación. Mientras tanto, Lucía, de regreso en el hospital donde era jefa de cirugía cardiovascular, se encontró respondiendo discretas preguntas de colegas que habían visto la noticia. Para Ricardo Medina, el día trajo un tipo diferente de ajuste de cuentas. Mientras se preparaba para su audiencia preliminar con los funcionarios de la TSA, su teléfono sonó, un número desconocido apareció en la pantalla. Contra su mejor juicio, respondió. Medina, soy Grayson. La voz de su supervisor le provocó una oleada inmediata de ansiedad. Mike, no deberíamos estar hablando. La investigación. Por eso mismo te estoy llamando, lo interrumpió Grayson. Las cosas se están moviendo rápido, y necesitas estar preparado. ¿Preparado para qué?, preguntó Medina, con una sensación de malestar asentándose en su estómago. Van a traer un equipo externo. No solo van a investigarte a ti, van a investigar todo. Los protocolos de entrenamiento. Los patrones de quejas. Todo. La voz de Grayson transmitía un pánico apenas contenido. La gente va a empezar a cubrirse las espaldas y podrías terminar cargando con la culpa de problemas sistémicos. Medina se dejó caer en el borde del sofá. ¿Qué estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada, respondió Grayson con cautela. Solo te estoy avisando. Si yo estuviera en tu lugar, pensaría muy bien en quién sabía qué y desde cuándo. Después de que Grayson colgó, Medina se quedó inmóvil, su mente trabajando a toda velocidad. La implicación era clara, la información sobre las directrices no oficiales de perfilamiento podría convertirse en una moneda de cambio valiosa en la investigación. Pero presentarse significaría admitir su papel en una práctica que, aunque nunca se documentó oficialmente, había sido un secreto a voces entre ciertos miembros del personal de la TSA. También significaría potencialmente implicar a colegas que lo habían guiado y apoyado. Lo que una vez pareció un asunto disciplinario sencillo estaba evolucionando rápidamente en algo mucho más grande. Medina se encontraba en una encrucijada, obligado a elegir entre la autopreservación y un camino más difícil, uno que podría conducir a un cambio significativo pero que casi con certeza pondría fin a su carrera. En la escuela de Isabela, el día estaba resultando igualmente desafiante de diferentes maneras. Mientras que algunos maestros hacían un esfuerzo evidente por tratarla con normalidad, otros parecían incómodamente conscientes de su repentina notoriedad. Sus compañeros variaban entre el apoyo y la curiosidad torpe, con algunos mostrando la crueldad casual que los niños a veces infligen a quienes de repente sobresalen. Durante el almuerzo, Isabela se sentó con sus mejores amigos, Hila y Marcus, quienes se habían autoproclamado sus protectores. Cuando Tyler Johnson, un estudiante de sexto grado conocido por sus comentarios mordaces, se acercó a su mesa, Hila se tensó de inmediato. «¿Así que ahora eres famosa?», preguntó Tyler, con un tono exageradamente casual. «Debe ser genial tener un papá que puede hacer que todo el aeropuerto entre en pánico solo porque te rompieron el boleto». «Déjala en paz, Tyler», advirtió Marcus, con la voz baja. Isabela colocó una mano tranquilizadora en el brazo de Marcus. «Está bien». Luego se giró hacia Tyler y lo miró directamente a los ojos. «Mi papá no vino porque yo sea especial. Vino porque lo que pasó estuvo mal. Y habría estado mal sin importar a quién le hubiera sucedido. La única diferencia es que la mayoría de los niños no tienen a alguien a quien puedan llamar y que realmente pueda hacer algo al respecto.
Tyler pareció sorprendido por su respuesta mesurada. Lo que sea, murmuró. Pero el insulto esperado no llegó. En cambio, dudó antes de preguntar, con un tono inesperadamente genuino, ¿tenías miedo? Cuando el oficial te estaba gritando. El cambio en su actitud desconcertó a Isabela por un momento, pero respondió con honestidad. Sí. Tenía mucho miedo. No entendía por qué estaba tan enojado y pensé que podía estar en serios problemas, aunque no había hecho nada malo. Tyler asintió lentamente, algo parpadeando en su expresión, algo que sugería que tal vez entendía ese sentimiento mejor de lo que quería admitir. Eso apesta, dijo finalmente, y luego se alejó sin más comentarios. Eso fue raro, susurró Hila una vez que Tyler estuvo fuera de su alcance. Por lo general, es un imbécil. Tal vez solo necesitaba escuchar cómo fue en realidad, sugirió Isabela. En lugar de la versión que están mostrando en la televisión. El intercambio, por breve que fuera, marcó un cambio en la forma en que Isabela estaba procesando su experiencia. Pasaba de ser una víctima a una defensora, encontrando su voz, no solo para relatar lo sucedido, sino para ayudar a otros a comprender sus implicaciones. Para cuando terminó la jornada escolar, Isabela estaba mentalmente exhausta, pero también extrañamente fortalecida. Había respondido preguntas, corregido conceptos erróneos e incluso explicado a un curioso maestro de estudios sociales la diferencia entre prejuicio explícito e implícito. Un concepto que sus padres le habían enseñado mucho antes del incidente en el aeropuerto. Cuando Lucía la recogió, se sorprendió al encontrar a Isabela en una conversación profunda con la directora de la escuela, la doctora Harrison, quien aparentemente la había invitado a hablar ante el consejo estudiantil sobre su experiencia. Solo si te sientes cómoda, por supuesto, decía la doctora Harrison mientras Lucía se acercaba. Pero creo que tu perspectiva podría ser valiosa para nuestras discusiones en cursos sobre comunidad e inclusión. Isabela vio a su madre y le hizo señas para que se acercara. Mamá, la doctora Harrison quiere que hable con el consejo estudiantil sobre lo que pasó. ¿Puedo? Lucía intercambió una mirada con la directora, sus instintos protectores activándose de inmediato. Es una gran responsabilidad, Isabela. ¿Por qué no lo hablamos en casa? Entiendo completamente su cautela, doctora Sánchez, dijo rápidamente Harrison. La invitación está abierta cuando, o si alguna vez, consideran que sería apropiado. En el camino a casa, Isabela no paraba de hablar sobre su día, el apoyo inesperado de ciertas personas, las preguntas incómodas. Las conversaciones que habían evolucionado desde su experiencia hasta discusiones más amplias sobre justicia y percepción. Tyler Johnson incluso me preguntó si tuve miedo, contó, todavía sorprendida. Tyler nunca se preocupa por los sentimientos de nadie. Lucía la escuchaba atentamente, notando cómo Isabela estaba procesando la experiencia a través de estas interacciones, convirtiendo el trauma en narrativa, encontrando significado e incluso propósito en lo sucedido. Era una respuesta notablemente saludable, aunque Lucía permanecía atenta a cualquier signo de angustia más profunda que pudiera surgir una vez que la adrenalina de la atención pública desapareciera. En casa, encontraron a Gabriel en una conversación seria con Elena Navarro en su estudio. Isabela entró corriendo a saludarlos, interrumpiendo momentáneamente lo que parecía ser una discusión tensa. «Papá». «Y señorita Navarro», exclamó Isabela, su rostro iluminándose al ver a la diputada de su padre, una presencia familiar en su hogar desde la designación de Gabriel. La expresión seria de Elena se suavizó mientras correspondía al entusiasta abrazo de Isabela. «Ahí está mi Sánchez favorita», dijo con calidez. «¿Cómo estuvo la escuela?» «Ocupada», respondió Isabela. Todos tenían preguntas, pero en su mayoría, la gente fue amable. «Eso es porque eres inherentemente encantadora», le dijo Elena con un guiño. «A diferencia de tu papá, que infunde temor en los corazones de los miembros del gabinete». Gabriel se rió, aunque la risa no alcanzó a reflejarse en sus ojos.
¿Por qué no le cuentas a mamá sobre tu día mientras la señorita Navarro y yo terminamos nuestra aburrida charla de adultos? Isabela reconoció la sutil despedida y asintió, aunque su expresión sugería que sabía que su conversación no era para nada aburrida. Cuando se retiró con Lucía, Elena volvió a mirar a Gabriel, su expresión regresando de inmediato a la gravedad anterior. Tenemos que actuar rápido si queremos adelantarnos a esto, dijo en voz baja. La evidencia de un perfilamiento sistemático sigue acumulándose y se remonta a años atrás, posiblemente al periodo posterior al 11 de septiembre. ¿Y las directrices no oficiales?, presionó Gabriel. Nunca documentadas oficialmente, pero implementadas de manera constante a través de directivas verbales y entrenamiento informal. Hemos identificado al menos 5 supervisores, incluido el superior directo de Medina, que parecen haber sido clave en la perpetuación de estas prácticas. Gabriel asintió con gravedad. Las repercusiones políticas serán significativas. Nos acusarán de todo, desde reaccionar de forma exagerada hasta usar la experiencia de mi hija para impulsar una agenda. Con respeto, señor, respondió Elena con firmeza, esto no se trata de política. Se trata de derechos constitucionales y protección igualitaria. Si tenemos evidencia de que empleados federales han estado violando sistemáticamente esos principios, tenemos la obligación de abordarlo, sin importar las consecuencias políticas. Gabriel estudió a su adjunta con aprecio. A sus 39 años, Elena Navarro ya se había consolidado como una de las mentes más brillantes en seguridad nacional, con un enfoque particular en equilibrar las medidas de seguridad y las libertades civiles. Algunos habían cuestionado su presencia en su equipo, diciendo que era demasiado idealista, pero Gabriel había reconocido en ella la rara combinación de claridad ética y efectividad pragmática. Tienes razón, por supuesto, reconoció. Seguimos adelante con la investigación, sin importar a dónde nos lleve. Pero tenemos que ser estratégicos en cómo comunicamos esto. En el momento en que se convierta en un arma política, la oportunidad de una reforma real disminuirá. Su conversación fue interrumpida por Lucía, que apareció en la puerta con una expresión indescifrable. Creo que deberían ver esto, dijo, sosteniendo su tableta. Está en tendencia en todas las plataformas. Gabriel y Elena se acercaron para mirar la pantalla, que mostraba múltiples publicaciones en redes sociales con la misma imagen. Una representación artística estilizada de una niña negra con un vestido rosa de pie frente a una imponente figura sombría en uniforme. El pie de foto decía simplemente, de pie en rosa. Se ha vuelto viral en la última hora, explicó Lucía. La gente lo está usando para compartir sus propias historias de perfilamiento y acoso. Gabriel sintió una ola compleja de emociones mientras estudiaba la imagen, orgullo por el coraje de su hija, preocupación por su involuntaria transformación en un símbolo y una creciente certeza de que la oportunidad para un cambio significativo era tanto real como fugaz. Necesitamos avanzar con una revisión integral de las prácticas de seguridad en el aeropuerto, decidió, mirando a Elena. No solo investigar este incidente, sino examinar todo el marco, entrenamiento, supervisión, procedimientos de quejas, todo. Y necesitamos involucrar a expertos en derechos civiles junto con especialistas en seguridad. Elena asintió, ya tomando notas. Redactaré una propuesta. Pero debemos anticipar una resistencia significativa, tanto desde dentro de la agencia como de actores externos. La mandíbula de Gabriel se tensó. Que resistan. Gabriel habló en voz baja, con firmeza. Esto importa más que la conveniencia política. Más tarde esa noche, cuando la familia Sánchez se sentó a cenar, Isabela expresó la pregunta que había estado formándose en su mente todo el día. Papá, ¿qué va a pasar con el oficial Medina? Gabriel intercambió miradas con Lucía antes de responder con cuidado. Eso depende de la investigación, mariposa. Pero sus acciones tendrán consecuencias. Perderá su trabajo, insistió Isabela. Posiblemente, admitió Gabriel. Lo que hizo violó el protocolo y tus derechos.
Isabela asimiló esto con una expresión pensativa. He estado pensando en ello todo el día. Al principio, solo estaba asustada y enojada. Pero ahora sigo preguntándome por qué lo hizo, por qué me miró y decidió que yo estaba mintiendo. Esa es una pregunta complicada, dijo Lucía con suavidad. Y la respuesta tiene que ver con prejuicios arraigados, aquellos que moldean cómo las personas perciben a los demás en función de la raza, la edad, el género y otros factores. Pero si le enseñaron a pensar de esa manera, continuó Isabela, tal vez solo castigarlo no solucione el verdadero problema. Sus padres intercambiaron miradas sorprendidas ante la perspicacia de su hija. Eso es muy perceptivo, Isabela, dijo Gabriel. Y tienes razón. Por eso estamos analizando todo el sistema, no solo este incidente. Isabela asintió, satisfecha con la respuesta. Bien. Porque sigo pensando en otros niños que tal vez no puedan llamar a su papá cuando algo así les pase. Necesitan que el sistema sea justo desde el principio. La conversación fue derivando hacia temas más ligeros mientras comían, pero las palabras de Isabela quedaron en la mente de Gabriel. De la boca de una niña había surgido la formulación más clara del principio que guiaría su enfoque en la situación que se estaba desarrollando: la justicia no solo requería abordar la mala conducta individual, sino reformar los sistemas que la permitían. Al otro lado de la ciudad, Ricardo Medina llegaba a una realización similar, aunque por un camino muy distinto. Tras horas de agonía sobre sus opciones, había tomado una decisión que alteraría el curso de la investigación y su propio futuro. Revelaría todo lo que sabía sobre las prácticas de perfilamiento no oficiales en el Aeropuerto Nacional de Valdés. No para excusar su comportamiento hacia Isabela Sánchez, sino para asegurar que la rendición de cuentas se extendiera a quienes habían creado y perpetuado la cultura que moldeó sus acciones. La decisión no le trajo paz, solo la sombría certeza de que estaba eligiendo la opción menos incorrecta en una situación donde no había opciones correctas. Mientras se preparaba para lo que sin duda sería el fin de su carrera, Medina se encontró pensando en la niña del vestido rosa, sus ojos asustados. Su voz firme al teléfono y el coraje que debió haber necesitado para mantenerse firme cuando todos los adultos a su alrededor fallaron en proteger sus derechos. En ese momento, tomó otra decisión, una que iba más allá de la autopreservación estratégica. Si alguna vez tenía la oportunidad, le pediría disculpas a Isabela Sánchez. No con la expectativa de ser perdonado, sino porque reconocer el daño era el primer paso necesario hacia cualquier tipo de redención. Los días siguientes trajeron rápidos desarrollos en múltiples frentes. El testimonio de Medina ante los investigadores internos proporcionó pruebas cruciales sobre el sistema informal de perfilamiento que había echado raíces en el Aeropuerto Nacional de Valdés, y posiblemente en otros aeropuertos también. Su testimonio, junto con declaraciones similares de otros oficiales que comenzaron a presentarse, pintó un panorama inquietante de cómo los prejuicios raciales y religiosos habían sido incorporados sistemáticamente en las prácticas de seguridad, manteniendo al mismo tiempo una negación plausible. El interés público en la historia siguió creciendo, con el hashtag de pie en rosa evolucionando en un movimiento más amplio que exigía responsabilidad y reformas en las prácticas de seguridad. Organizaciones de derechos civiles ofrecieron apoyo y recursos, mientras que expertos en seguridad debatían si abordar los prejuicios comprometería la eficacia. Un planteamiento que Gabriel Sánchez desafió públicamente en una declaración que sería ampliamente citada. La idea de que debemos elegir entre seguridad y trato equitativo bajo la ley crea una falsa dicotomía, declaró. La verdadera seguridad no puede existir en un sistema que viola rutinariamente los derechos de las personas. Asegura proteger contra los prejuicios, pero no mejora la seguridad, sino que la socava al desviar recursos hacia amenazas percibidas basadas en la apariencia en lugar del comportamiento. Para la familia Sánchez, navegar la creciente atención pública requería una adaptación constante. Tomaron la decisión deliberada de limitar la exposición mediática de Isabela,
rechazando numerosas solicitudes de entrevistas mientras le permitían participar en foros educativos y de defensa cuidadosamente seleccionados donde se sintiera cómoda compartiendo su experiencia. Uno de estos foros fue la reunión del consejo estudiantil de su escuela, donde Isabela finalmente decidió hablar, apoyada por sus padres y moderada por la doctora Harrison. Con una notable serenidad para alguien de su edad, compartió su historia con un pequeño grupo de compañeros, respondiendo a sus preguntas con una madurez más allá de sus años. La parte más aterradora no fue solo tener miedo en ese momento, explicó a sus compañeros. Fue darme cuenta de que alguien podía mirarme y no verme, solo ver suposiciones sobre quién debo ser por cómo me veo, y luego usar esas suposiciones para tratarme como si no tuviera los mismos derechos que los demás. Un niño de 7º grado levantó la mano. Pero, ¿cómo arreglamos eso? La gente tiene prejuicios de los que ni siquiera es consciente. Isabela consideró la pregunta con atención. Mi mamá dice que el primer paso es la conciencia. No puedes cambiar algo si no reconoces que existe. Y luego, necesitas sistemas que no solo dependan del juicio individual, controles y equilibrios para asegurarte de que todos sean tratados con justicia. Su articulación simple pero poderosa de ideas complejas resonó en su audiencia, incluidos varios maestros que habían asistido como observadores. Más tarde, la doctora Harrison comentó a Lucía que Isabela había logrado más educación significativa sobre prejuicios y reformas estructurales en 30 minutos que muchos planes de estudio en toda una unidad. Mientras Isabela encontraba su voz como una defensora inesperada, la investigación continuó expandiéndose, descubriendo patrones preocupantes en todo el sistema de seguridad en el transporte. Lo que comenzó como una indagación sobre las acciones de un solo oficial evolucionó en una revisión integral de las prácticas en múltiples aeropuertos, revelando evidencia de directrices de perfilamiento no oficiales y extendidas. En respuesta, el director Sánchez estableció un grupo de trabajo especial, incorporando a expertos en derechos civiles junto con especialistas en seguridad para desarrollar nuevos protocolos y medidas de responsabilidad. La iniciativa enfrentó resistencia, tanto de aquellos dentro del propio departamento de Sánchez que temían las repercusiones políticas de reconocer un sesgo sistémico, como de críticos externos que acusaban el esfuerzo de priorizar la corrección política sobre la seguridad nacional. A pesar de todo, Sánchez permaneció enfocado en los principios fundamentales en juego, guiado por la brújula moral clara que había sido evidente en las observaciones de su hija de 11 años. Un sistema que discrimina contra algunos nunca podría proteger verdaderamente a nadie. 6 semanas después del incidente, llegó una solicitud inesperada a través de los canales oficiales. Ricardo Medina, el oficial cuyo testimonio había resultado crucial para la investigación más amplia, pidió la oportunidad de disculparse personalmente con Isabela Sánchez. Su solicitud fue cuidadosamente redactada, declarando explícitamente que entendería si la familia rechazaba la oferta y ofreciendo presentar la disculpa por escrito si lo preferían. La solicitud provocó un intenso debate en el hogar de los Sánchez. El instinto de Gabriel fue rechazarla, proteger a Isabela de cualquier contacto adicional con el hombre que la había humillado. Lucía, abordando la situación con la protección de una madre y la convicción de una doctora en la resolución de conflictos, veía un posible valor en la reunión, siempre y cuando Isabela se sintiera cómoda con ella. Finalmente, acordaron que la decisión debía ser de Isabela. Quiero escuchar lo que tiene que decir, decidió Isabela tras una cuidadosa reflexión. En persona. ¿Estás segura, mariposa?, preguntó Gabriel, su preocupación evidente. No le debes ni tu tiempo ni tu perdón. Lo sé, respondió Isabela. Pero tengo preguntas que solo él puede responder. Y quizás, vaciló, buscando las palabras adecuadas. Quizás me ayude a entender mejor lo que pasó. No solo lo que hizo, sino por qué. Sus padres reconocieron la profundidad de su respuesta. La misma madurez y valentía que Isabela había demostrado a lo largo de toda la experiencia la guiaron mientras ella y su familia discutían las condiciones y medidas de seguridad para el encuentro. Tras una deliberación cuidadosa, acordaron seguir adelante.
La reunión se llevó a cabo en un lugar neutral, una sala de conferencias en el Departamento de Justicia, bajo medidas de seguridad apropiadas y con representantes legales presentes. Medina llegó solo, notablemente más delgado que en las imágenes del aeropuerto y visiblemente nervioso. La familia Sánchez entró junta, con Isabela caminando entre sus padres, la barbilla en alto a pesar de la inquietud que sentía. Gracias por aceptar verme, comenzó Medina, con la voz inestable. Miró directamente a Isabela, luego apartó la vista rápidamente, como si su presencia intensificara su vergüenza. Quiero disculparme por mis acciones en el aeropuerto. No hay excusa para la forma en que te traté. Isabela lo observó en silencio, su expresión inescrutable. Cuando no respondió de inmediato, Medina continuó, desviando la mirada también hacia Gabriel y Lucía. He estado reflexionando mucho sobre por qué hice lo que hice, admitió. Al principio, me decía a mí mismo que solo seguía el procedimiento, que estaba siendo minucioso. Pero eso no era cierto. Algo sucedió cuando vi a Isabela, suposiciones que hice sin siquiera darme cuenta. No estoy pidiendo perdón ni comprensión. Solo quería que supieran que reconozco lo que hice y que estoy comprometido a cambiar. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Gabriel habló. El reconocimiento es un primer paso importante, señor Medina. Pero un cambio significativo requiere esfuerzo sostenido y responsabilidad. Lo entiendo, señor, respondió Medina. Por eso acepté participar en el programa de reforma que su departamento está desarrollando. Si mi experiencia puede ayudar a prevenir incidentes similares, quiero contribuir. Lucía, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, ahora se dirigió directamente a Medina. ¿Tiene hijos, señor Medina? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Sí, señora. 2 chicos, de 14 y 16 años. Entonces quizás pueda imaginar, aunque sea por un momento, cómo se sentirían si alguien con autoridad los tratara como usted trató a nuestra hija, dijo Lucía, con una voz serena pero intensa. El miedo. La humillación. La realización de que, sin importar lo que hicieran o dijeran, no los estaban viendo como individuos dignos de respeto básico. El rostro de Medina se ruborizó. Pienso en eso todos los días ahora, doctora Sánchez. Durante todo el intercambio, Isabela había estado observando atentamente, absorbiendo no solo las palabras, sino también el lenguaje corporal, el tono, las sutiles interacciones entre los adultos en la sala. Cuando finalmente habló, sus palabras llevaron la claridad simple que a veces los niños aportan a situaciones complejas. Tuve mucho miedo ese día, dijo, mirando directamente a Medina. No solo porque usted fue malo conmigo, sino porque no entendía por qué. Yo no había hecho nada malo. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Mis papás me enseñaron que cuando algo no es justo, debes hablar sobre ello. Así que me alegra que todo esto esté pasando, aunque a veces sea difícil. Tal vez ayude a que otros niños no sientan miedo como yo lo sentí. Medina asintió, visiblemente conmovido por sus palabras. Eso espero también, Isabela. Y de verdad lamento haberte hecho sentir así. La reunión concluyó poco después, habiendo logrado un momento frágil pero significativo de entendimiento. No exactamente una reconciliación, sino el comienzo de un proceso, uno que reconocía el daño mientras miraba hacia un cambio constructivo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, las reformas provocadas por el incidente de los Sánchez comenzaron a tomar forma concreta. Se implementaron nuevos protocolos de capacitación en toda la TSA, enfatizando el reconocimiento y la contrarrestación de los prejuicios implícitos. Se reformaron los procedimientos de quejas para garantizar una mayor transparencia y responsabilidad. Se establecieron comités de supervisión independientes para revisar regularmente las prácticas de seguridad. Ricardo Medina, aunque ya no trabajaba para la TSA, continuó participando en el proceso de reforma.
Habló con franqueza sobre la cultura no oficial que había moldeado sus acciones y trabajó con los capacitadores para desarrollar escenarios de la vida real para fines de entrenamiento. Su cooperación proporcionó información valiosa, aunque nunca podría borrar las consecuencias de sus elecciones. Para Isabela Sánchez, la vida gradualmente volvió a algo parecido a la normalidad. La atención de los medios eventualmente disminuyó a medida que nuevas historias captaban el interés público. Isabela retomó sus actividades habituales, el club de ciencias, las lecciones de piano, los paseos en bicicleta los fines de semana con amigos. Sin embargo, estaba más atenta a las complejas dinámicas sociales a su alrededor que la mayoría de los niños de su edad. Un desarrollo inesperado fue el creciente interés de Isabela en la historia de los derechos civiles. Lo que comenzó como un intento de comprender su propia experiencia se convirtió en una pasión genuina. Devoró libros sobre el movimiento por los derechos civiles, haciendo preguntas cada vez más sofisticadas sobre la ley y la justicia. Estoy pensando en ser abogada, anunció una noche durante la cena, varios meses después del incidente. O quizás jueza. Sus padres intercambiaron sonrisas. Eso es un gran cambio con respecto a bióloga marina, observó Gabriel. Apenas unas semanas antes, Isabela estaba convencida de que su futuro estaba en el estudio de los ecosistemas oceánicos. Podría hacer ambas cosas, respondió Isabela con la infinita confianza de la juventud. Bióloga marina entre semana, abogada de derechos civiles los fines de semana. Lucía rió. Bueno, ciertamente tienes la determinación para 2 carreras. Pero quizás empieza por terminar 6º grado primero. A medida que se acercaba el aniversario del incidente en el aeropuerto, la familia Sánchez enfrentó una decisión, sí como reconocerlo públicamente. Varias organizaciones solicitaron la participación de Isabela en eventos e iniciativas, mientras que otras sugirieron que la familia mantuviera la privacidad en torno a lo que había sido una experiencia traumática. La decisión finalmente vino de la propia Isabela, quien propuso un compromiso: escribiría una breve declaración para ser publicada por la oficina de su padre. Pero no participaría en entrevistas ni apariciones públicas. La familia marcaría el día en privado, enfocándose en lo lejos que habían llegado en lugar de revivir el trauma. La declaración de Isabela, simple pero poderosa, reflejaba la notable madurez que había desarrollado a través de la experiencia. Hace un año, me pasó algo que fue aterrador e injusto. Pero llevó a cambios importantes que ayudaron a proteger a otros niños y familias. Estoy orgullosa de mis padres y de todos los que trabajaron para mejorar las cosas. Todavía estoy aprendiendo sobre la justicia y sobre cómo nos tratamos unos a otros, pero sé que hablar cuando algo está mal siempre es lo correcto, incluso cuando es difícil. La declaración fue ampliamente compartida, generando admiración por la extraordinaria perspectiva de una niña que había convertido una experiencia dolorosa en un catalizador para el cambio positivo. Lo que pocos fuera de la familia sabían era que Isabela insistió en agregar un elemento más a su conmemoración privada del aniversario: quería volver a usar el vestido rosa. Ya no era un símbolo del trauma de ese día, sino simplemente una prenda querida que estaba reclamando como suya. En la mañana del aniversario, Isabela salió de su habitación vistiendo el vestido rosa. Ahora le quedaba un poco ajustado, pero seguía siendo brillante y alegre. Sus padres, preparados para este momento, respondieron con sonrisas alentadoras a pesar de la emoción que les apretaba la garganta. ¿Todavía te queda bien?, preguntó Lucía, ajustándole ligeramente el cuello. Está un poco apretado, admitió Isabela, pero quería ponérmelo hoy, para mostrar que ya no tengo miedo. Gabriel se arrodilló a su altura, tomando sus manos entre las suyas. Nunca tienes que tener miedo de ser exactamente quien eres, mariposa. Y nunca dejaremos de trabajar para construir un mundo donde eso sea cierto para cada niño. Cuando salieron hacia la escuela ese día, Isabela con su vestido rosa, sus padres a su lado, representaban tanto lo lejos que había llegado una familia como todo el trabajo que aún quedaba por hacer para abordar los problemas más profundos que su experiencia había sacado a la luz.
El incidente en el Aeropuerto Nacional de Valdés se había convertido en algo más que un trauma personal o un escándalo público. Había evolucionado en un estudio de casos sobre cómo el coraje individual, la responsabilidad institucional y la defensa comprometida podían comenzar a abordar injusticias arraigadas. Para Isabela Sánchez, la niña del vestido rosa cuya llamada a su padre había puesto en marcha estos cambios, el viaje apenas comenzaba. Llevaba consigo una comprensión más profunda tanto de la injusticia como del poder de enfrentarla, un conocimiento que daría forma a su vida de maneras que apenas comenzaba a comprender. Y en cuanto al director Gabriel Sánchez, el servidor público que se había encontrado navegando el delicado equilibrio entre la responsabilidad profesional y la protección paternal, la experiencia había transformado fundamentalmente el enfoque de Gabriel hacia su trabajo. Los sistemas de seguridad bajo su autoridad no solo se estaban volviendo más transparentes y justos, sino que evolucionaban precisamente debido a su conexión personal con el problema. Había llegado a comprender, de la manera más visceral posible, que la verdadera seguridad nunca podía lograrse a costa de la dignidad y el trato igualitario. Las reformas provocadas por la difícil experiencia de Isabela continuaron extendiéndose más allá de las agencias directamente involucradas, influyendo en políticas y medidas de responsabilidad en instituciones gubernamentales. Lo que había comenzado como una respuesta al maltrato de una niña había encendido una reflexión mucho más amplia, desafiando la forma en que se ejercía el poder y exigiendo una mayor supervisión en los mismos sistemas diseñados para proteger al público. Mientras la familia Sánchez avanzaba, Isabela entrando en la adolescencia, Gabriel y Lucía equilibrando carreras exigentes con una crianza dedicada. Llevaban consigo el conocimiento de que su capítulo más doloroso se había convertido en un catalizador para un cambio significativo. El vestido rosa, que una vez fue un símbolo doloroso de vulnerabilidad e injusticia, había sido reclamado como un emblema de resiliencia, del poder de decir la verdad al poder. Para Isabela, la niña cuya simple llamada telefónica había puesto tanto en marcha, el futuro seguía siendo ilimitado. No porque fuera la hija de un alto funcionario, sino porque había encontrado su voz y el coraje para usarla. Ya fuera que su camino la llevara a la biología marina, el derecho o algo completamente inesperado, lo recorrería con la confianza de alguien que había enfrentado la injusticia de frente y, con su determinación, ayudó a transformarla en una oportunidad para el cambio. Mientras tanto, en aeropuertos de todo el país, los viajeros pasaban sin saberlo por puntos de control de seguridad moldeados por su experiencia. Nuevas políticas, protocolos de capacitación y medidas de responsabilidad habían cambiado silenciosamente la forma en que los oficiales interactuaban con el público, reduciendo prejuicios y garantizando un trato más justo. La mayoría nunca conocería la historia de la niña del vestido rosa que ayudó a impulsar estos cambios. Pero para aquellos que sí lo sabían, Isabela Sánchez era la prueba de una verdad poderosa. A veces, las voces más pequeñas provocan las transformaciones más profundas. La justicia, aunque a menudo retrasada, siempre valía la pena luchar por ella. Al final, lo que comenzó como un momento de miedo y humillación había evolucionado en un testimonio de coraje, responsabilidad y la búsqueda incesante de una sociedad más justa. Una historia que no simplemente concluía, sino que continuaba desarrollándose, tocando vidas, cambiando perspectivas y extendiéndose de maneras que nadie podría haber previsto aquel fatídico día en que una niña de 11 años con un vestido rosa se mantuvo firme y simplemente pidió llamar a su padre. Ahora, si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte. Deja un comentario para decirme desde dónde nos estás viendo, tu apoyo significa todo, y me encantaría saber quién está siguiendo este viaje. Ahora, volvamos a nuestra historia. El segundo año después del incidente trajo nuevos desafíos y logros para la familia Sánchez. Isabela, que se acercaba a su 13º cumpleaños, navegaba por el intrincado paisaje social de la escuela secundaria, con el añadido de ser reconocida como la niña del incidente en el aeropuerto. Aunque el frenesí mediático inmediato había disminuido, su caso se había convertido en una referencia clave en debates sobre derechos civiles y políticas de seguridad.
lo que ocasionalmente volvía a colocar a su familia en el ojo público. Para Isabela, la experiencia se había entrelazado con su identidad de formas tanto complicadas como transformadoras. Hubo momentos en los que resentía ser definida por un solo evento, pero también momentos en los que sentía un creciente sentido de propósito. Una pasión por la defensa de los derechos que la diferenciaba de muchos de sus compañeros. Lo que comenzó como una búsqueda de comprensión se convirtió en un profundo compromiso con la justicia. Esa pasión pronto encontró una nueva vía de expresión. Una noche, Isabela presentó con entusiasmo su última iniciativa a sus padres. Lo llamamos Juventud por la Equidad, anunció con orgullo, colocando una propuesta bien organizada sobre la mesa. Nos enfocaremos en un problema diferente cada mes. Empezamos con el sesgo en las políticas disciplinarias escolares. Lucía examinó el plan detallado, con las cejas levantadas en una incredulidad impresionada. Esto es increíblemente completo, Isabela. Estoy impresionado, dijo Gabriel, alzando una ceja mientras hojeaba la propuesta de Isabela. La señora Navarro me ayudó con el formato, admitió Isabela, refiriéndose a la subdirectora de su padre, quien se había convertido en una especie de mentora durante el último año. Dice que la organización es la mitad de la batalla para lograr un cambio. Gabriel intercambió una mirada de complicidad con Lucía. La influencia de Elena Navarro era inconfundible, no solo en el enfoque estructurado que Isabela había adoptado, sino también en su estrategia de centrarse en reformas específicas y alcanzables. Mientras que algunos padres podrían haberse preocupado por la creciente conciencia política de una adolescente, los Sánchez entendían que la experiencia de Isabela había acelerado ciertos aspectos de su crecimiento. No era algo que pudiera, o debiera, revertirse. Solo recuerda dejar tiempo para divertirte también, aconsejó Gabriel con suavidad. Ser defensora de los derechos es importante, pero también lo es simplemente ser una niña. Isabela puso los ojos en blanco, perfeccionando la mirada exasperada de una casi adolescente. Papá, organizarse por la justicia es divertido. Al menos para mí. Sus padres rieron, reconociendo la misma determinación y sentido de propósito que siempre habían definido a su hija, incluso antes del incidente en el aeropuerto. La diferencia ahora no era quién era, sino cómo había aprendido a canalizar sus cualidades innatas hacia acciones concretas en el mundo real. Mientras tanto, las reformas provocadas por el incidente de los Sánchez continuaban evolucionando, aunque no sin resistencia. A medida que la atención pública se desvanecía, comenzaron a surgir oposiciones a los cambios más profundos y sustanciales. Administradores preocupados por el presupuesto se mostraban reacios a asumir los costos de una mayor capacitación y supervisión. Los defensores de la seguridad más estricta desestimaban las consideraciones sobre derechos civiles como posibles vulnerabilidades. Y, como siempre, había quienes simplemente preferían el statu quo. Gabriel se vio cada vez más obligado a defender las reformas contra intentos de debilitarlas o eliminarlas discretamente. En una reunión de gabinete particularmente tensa, la secretaria de Transporte sugirió que tal vez el experimento había llegado a su fin y que era momento de volver a protocolos de seguridad más prácticos. La respuesta de Gabriel fue mesurada, pero firme. Con todo respeto, señora secretaria, lo que usted llama un experimento es simplemente la aplicación adecuada de principios constitucionales en nuestras prácticas de seguridad. Y los datos que hemos recopilado en los últimos 18 meses muestran que estas reformas no solo han reducido las denuncias por violaciones a los derechos civiles, sino que también han mejorado la efectividad de la seguridad. Al redirigir recursos hacia la evaluación de comportamientos en lugar de perfiles demográficos, hemos logrado que los viajes aéreos sean más seguros y más justos. El intercambio destacó una tensión central en la vida profesional de Gabriel, la constante batalla por justificar políticas que él consideraba derechos fundamentales y no meras opciones. No era una lucha librada en grandes foros públicos, sino en negociaciones discretas y de alto riesgo que daban forma a las políticas que afectaban a millones de personas. Mientras tanto, Ricardo Medina había emprendido un viaje inesperado por su cuenta.
Después de completar su participación en el programa de reforma de la TSA, rechazó varias ofertas lucrativas en el sector de la seguridad privada. En su lugar, decidió trabajar con una organización de derechos civiles centrada en la rendición de cuentas de las fuerzas del orden. Su experiencia de primera mano sobre cómo el sesgo podía distorsionar el juicio, combinada con su conocimiento interno de los protocolos de seguridad, lo convirtió en un defensor inesperado pero altamente efectivo de una reforma equilibrada. En un giro que no pasó desapercibido para nadie involucrado, Medina terminó trabajando como consultor para el departamento de Gabriel, ayudando a diseñar programas de capacitación sobre prejuicios implícitos en entornos de seguridad. Sus interacciones se mantuvieron formales pero profesionales, un reconocimiento silencioso del extraño camino que los había llevado de la confrontación a una colaboración cautelosa. 18 meses después del incidente, la familia Sánchez enfrentó una nueva decisión, una que pondría a prueba la forma en que habían llegado a ver su experiencia. Un reconocido documentalista se les acercó con una oportunidad, incluir la historia de Isabela en un examen más amplio sobre los derechos civiles en el panorama de seguridad posterior al 11 de septiembre. El proyecto prometía un tratamiento reflexivo y matizado, que situaría el incidente en el aeropuerto en su contexto completo mientras destacaba las reformas que había inspirado. Sin embargo, la decisión estaba lejos de ser simple. Por un lado, el documental ofrecía una poderosa plataforma para solidificar la narrativa del cambio positivo que surgió de una experiencia dolorosa. Sin embargo, también representaba un desafío, colocar a Isabela nuevamente en el ojo público en un momento en que estaba trabajando para definirse más allá de ese único evento. Una vez más, la familia Sánchez tomó la decisión en conjunto, dando un peso particular a la perspectiva de Isabela. Tras una cuidadosa consideración, acordaron una participación limitada. Gabriel sería entrevistado sobre las implicaciones profesionales y políticas, mientras que Isabela proporcionaría breves reflexiones escritas que serían narradas por el cineasta en lugar de aparecer ella misma en cámara. «Quiero ayudar a contar la historia», explicó Isabela cuando le preguntaron sobre su decisión. «Pero no quiero volver a ser la historia». Cuando se estrenó, el documental recibió elogios de la crítica por su examen reflexivo del equilibrio entre la seguridad y las libertades civiles. Las reflexiones de Isabela, presentadas como texto superpuesto sobre imágenes de aeropuertos concurridos y viajeros diversos, proporcionaron algunos de los momentos más impactantes de la película, particularmente su observación de que la seguridad no se trata solo de estar protegido contra amenazas, sino también de estar protegido contra la injusticia. Para la familia Sánchez, el estreno del documental marcó una oportunidad de cierre. Una ocasión para ver su experiencia personal contextualizada dentro de una conversación nacional más amplia sobre los límites adecuados de las medidas de seguridad. Pero también subrayó cuán profundamente sus vidas habían sido redirigidas por esos pocos minutos en el Aeropuerto Nacional de Valdés 2 años antes. Un impacto inesperado del documental fue el renovado interés en la trayectoria de Ricardo Medina. Varios medios de comunicación se acercaron a él para entrevistas, interesados en su transición de oficial de la TSA a defensor de los derechos civiles. Después de consultar con su terapeuta, un recurso en el que se había apoyado mucho durante su transformación profesional, Medina aceptó conceder una única entrevista en profundidad con un periodista respetado por su enfoque matizado en temas complejos. En la pieza resultante, Medina habló con notable franqueza sobre la evolución de su comprensión. Fui entrenado en un sistema que fomentaba ciertos tipos de sospecha mientras mantenía una negación plausible sobre el sesgo, explicó. Pero lo que he llegado a entender es que esos prejuicios no me hicieron un mejor oficial de seguridad, sino uno peor. Me llevaron a enfocarme en características superficiales en lugar de en indicadores de comportamiento reales de posibles amenazas. Cuando se le preguntó sobre su interacción con Isabela Sánchez, Medina no intentó minimizar sus acciones. Fallé en mi deber ese día, tanto profesional como moralmente, reconoció. Pero lo importante no es mi historia personal de redención. Son los cambios sistémicos que han ocurrido desde entonces.
Esos cambios no buscan hacer que los oficiales se sientan mejor por sus errores, sino evitar que esos errores ocurran en primer lugar. El artículo, que destacó el trabajo continuo de Medina con organizaciones de derechos civiles sin pasar por alto su mala conducta pasada, provocó una variedad de respuestas. Algunos criticaron lo que consideraban una narrativa de redención inmerecida, mientras que otros elogiaron su disposición a enfrentar sus fracasos y trabajar por un cambio significativo. Para Medina, sin embargo, la reacción pública era secundaria frente al conocimiento privado de que, en la medida de lo posible, estaba tratando de equilibrar la balanza de sus propias acciones pasadas. Cuando se acercaba el cumpleaños número 13 de Isabela, la familia Sánchez decidió que era momento de unas vacaciones adecuadas, dedicadas por completo a la relajación y la conexión, sin compromisos de activismo ni profesionales. Eligieron un destino de playa tranquilo, seleccionando deliberadamente un alojamiento sin televisores ni acceso confiable a Internet. Durante 10 días, nadaron en el océano, construyeron elaborados castillos de arena, leyeron novelas solo por placer y redescubrieron la simple alegría de estar juntos sin presiones externas. Isabela, temporalmente liberada tanto de sus ambiciones académicas como de su incipiente trabajo de defensa, disfrutó el regreso al juego infantil, corrió contra las olas. Recolectó conchas y se quedó despierta hasta tarde para observar las estrellas con sus padres. En su última noche, mientras se sentaban en la playa viendo el sol desaparecer en el horizonte, Lucía se volvió hacia Isabela con una pregunta que había rondado su mente durante todo el viaje. ¿Ha sido agradable tomarte un descanso de todo lo de casa? Isabela lo pensó detenidamente, hundiendo los dedos de los pies en la arena fresca. Sí, dijo finalmente, pero no creo que quiera tomarme un descanso de quien soy ahora, incluso cuando es complicado. ¿Y quién es esa?, preguntó Gabriel con suavidad. Isabela miró hacia el océano oscurecido, su perfil iluminado por la última luz dorada del día. Alguien que sabe lo que se siente cuando el mundo no es justo. Y alguien que sabe que puede hacer algo al respecto. Sus padres intercambiaron una mirada silenciosa sobre su cabeza, reconociendo en su simple afirmación tanto la pérdida de cierta inocencia infantil como el surgimiento de un poderoso sentido de agencia y propósito. Su hija estaba creciendo hasta convertirse en una joven que cargaba con el peso de una conciencia temprana, pero también con la fortaleza que provenía de enfrentar la injusticia y ayudar a generar cambio. Mientras se preparaban para regresar a sus vidas habituales, Gabriela su trabajo continuo protegiendo tanto la seguridad nacional como las libertades civiles, Lucía a su investigación médica pionera. Isabela al intrincado mundo social de la secundaria y a sus crecientes esfuerzos de defensa, llevaban consigo la perspectiva renovada que les había brindado su tiempo lejos. El incidente en el aeropuerto siempre sería parte de la historia de su familia, pero era solo un capítulo dentro de una narrativa más amplia, una moldeada no solo por lo que les había sucedido, sino por la forma en que eligieron seguir adelante. Para Isabela, la niña del vestido rosa que encontró su voz en un momento de crisis, el futuro se extendía ante ella con desafíos y posibilidades. Continuaría navegando el delicado equilibrio entre ser definida por su experiencia y usarla como base para el crecimiento y el impacto. Y aunque aún no podía saber exactamente a dónde la llevaría su camino, avanzaba con la confianza de alguien que ya había aprendido una verdad esencial, incluso la voz más pequeña, cuando se alza en busca de justicia, puede resonar mucho más allá de su origen. A lo largo del país, los viajeros pasaban por los puntos de control de seguridad en los aeropuertos, donde las reformas iniciadas en respuesta al incidente Sánchez se habían convertido en procedimiento estándar en lugar de una innovación radical. La mayoría nunca conocería la historia detrás de estos cambios, el momento en que una niña de 11 años con un vestido rosa, enfrentada a la injusticia, simplemente había pedido llamar a su padre. Pero para aquellos que sí recordaban, Isabela Sánchez se había convertido en un símbolo de algo profundamente importante, un recordatorio de que los sistemas construidos por personas podían ser cambiados por personas. Y que incluso los problemas más arraigados podían comenzar a transformarse cuando el valor se encontraba con la oportunidad.
El vestido rosa en sí hacía mucho tiempo que había sido dejado atrás y donado, pero su significado perduraba. Ya no era solo un símbolo de vulnerabilidad, sino un testimonio de resiliencia. Ya no era un marcador de trauma, sino una bandera de cambio. Y en la vida de Isabela Sánchez, esa transformación reflejaba una verdad más profunda sobre la capacidad humana de encontrar significado y propósito incluso en nuestras experiencias más difíciles. De crecer no a pesar de los desafíos, sino a causa de ellos. De usar nuestras historias individuales como catalizadores del progreso colectivo. En cuanto al director Gabriel Sánchez, su trabajo continuaba con un propósito y una claridad renovados. Su experiencia con Isabela había reformulado fundamentalmente su comprensión de su rol, no solo como ejecutor de protocolos de seguridad, sino como guardián de un sistema que debía proteger a todos los ciudadanos por igual. La tensión entre la seguridad nacional y las libertades civiles ya no era solo un debate político para él, se había convertido en un compromiso profundamente personal para garantizar que ningún niño, sin importar su origen o apariencia, volviera a enfrentar el trato que su hija había soportado. Y así, la historia siguió desarrollándose, con sus repercusiones extendiéndose de maneras tanto visibles como invisibles, tocando vidas mucho más allá de aquellas directamente involucradas. De un momento de injusticia no solo había surgido crecimiento individual, sino también un cambio sistémico, no perfecto, no completo, pero real y en constante evolución. Y en su núcleo permanecía la verdad simple y poderosa que había surgido de aquel tenso día en el Aeropuerto Nacional de Valdés, que la justicia comienza con el reconocimiento de la dignidad, el valor y los derechos iguales de cada persona. Para Isabela Sánchez, ahora al umbral de la adolescencia y cargando con ella la sabiduría de experiencias más allá de su edad, esa verdad ya no era solo algo que había aprendido. Era algo que había vivido. Se había convertido en la base de quien estaba llegando a ser. No como víctima de discriminación, sino como defensora de la equidad. No como un símbolo, sino como una voz. No como alguien definida por un solo incidente, sino como una joven decidida a ayudar a construir un futuro más justo. El vestido rosa que alguna vez la había marcado como vulnerable ahora era un testimonio de su fortaleza, una fortaleza que continuaría creciendo y evolucionando a medida que avanzaba hacia la plenitud de su potencial. Y en esa evolución residía el aspecto más esperanzador de una historia que había comenzado con miedo y humillación, la promesa de que incluso nuestros momentos más difíciles pueden llevar a la transformación. No solo para los individuos, sino para los sistemas y sociedades en los que vivimos. El camino hacia la justicia nunca está completo, pero cada paso adelante importa. Cada voz que se alza con la verdad tiene poder. Y cada acto de valentía, por pequeño que sea, contiene dentro de sí el potencial para un cambio duradero. En los años que siguieron, Isabela Sánchez continuaría creciendo y evolucionando, enfrentando nuevos desafíos y descubriendo nuevas pasiones. Pero siempre llevaría consigo la comprensión forjada en aquel momento crucial, que defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil, no es solo una elección, sino una responsabilidad. Y al cumplir con esa responsabilidad, encontramos no solo propósito, sino la más auténtica expresión de nuestra humanidad. Y así, la historia de la niña del vestido rosa se convirtió en algo más que una advertencia o un catalizador para la reforma. Se convirtió en un testimonio del poder perdurable de la verdad dicha frente a la injusticia, de la capacidad de incluso los más jóvenes entre nosotros para mantenerse firmes en momentos de crisis y de la posibilidad de que, de nuestras experiencias más dolorosas, puedan surgir nuestras mayores contribuciones al trabajo continuo de crear un mundo más justo y equitativo. Para la familia Sánchez, y para todos aquellos que fueron tocados por su historia, esta comprensión serviría tanto de brújula como de compromiso, guiando sus decisiones, informando sus acciones y recordándoles siempre que, aunque la justicia perfecta pueda estar fuera de alcance, el esfuerzo por avanzar hacia ella es una de las aspiraciones más esenciales y perdurables de la humanidad. El vestido rosa, hace mucho tiempo dejado atrás, había cumplido su destino inesperado,
transformándose de una simple prenda en un símbolo de resistencia, resiliencia y, en última instancia, esperanza. Y en esa transformación residía quizás la lección más profunda de todas, que la verdadera medida de nuestras acciones no está solo en su impacto inmediato, sino en las ondas que envían hacia el exterior, tocando vidas, moldeando sistemas y contribuyendo, de maneras que quizás nunca veamos por completo, al trabajo lento, imperfecto pero esencial, de inclinar el largo arco de la historia hacia la justicia.